Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Érase una vez, en un pequeño pueblo enclavado entre verdes colinas y dorados campos de trigo, una iglesia centenaria. Esta iglesia, construida en un refinado pero imponente estilo románico, parecía emerger de la tierra misma. Sus piedras, pulidas por los siglos, eran testigos del paso del tiempo. Cada piedra albergaba una historia de devoción y sacrificio, como si hubiera absorbido las oraciones de generaciones pasadas. Las vidrieras, con su resplandor iridiscente, capturaban la luz de la mañana y la transformaban en un caleidoscopio de vibrantes colores. Difundían una luz divina que bañaba la iglesia con una calidez sagrada, llenando el espacio con el dulce aroma de la madera de los antiguos bancos y el incienso que flotaba lentamente en el aire. Este lugar era un refugio para las almas que buscaban paz y consuelo, un remanso de paz donde el eco de las oraciones murmuradas parecía detener el tiempo. El pueblo, pequeño y casi olvidado por el resto del mundo, vivía a un ritmo inmutable. Sus habitantes, de distintas edades pero todos marcados por una vida sencilla, acudían allí cada semana para compartir sus alegrías y tristezas. Cada domingo, la iglesia se llenaba de rostros familiares, gestos piadosos y la dulce música de los cantos religiosos. Era aquí, en el corazón de la iglesia, donde residía el alma del pueblo, y el padre Pablo era su respetado guardián. El padre Pablo, un hombre tranquilo y sereno de unos 50 años, había dedicado su vida a esta parroquia. Su rostro, marcado por los años, era un signo de sabiduría y serenidad. Sus ojos azul pálido reflejaban una luz interior, la de un hombre que había aprendido a ver más allá de las apariencias. Desde su llegada aquí décadas atrás, se había ganado un lugar en el corazón de todos, no solo por su fe inquebrantable, sino también por su capacidad de escuchar y comprender a quienes confiaban en él. Los aldeanos acudían de todas partes para beneficiarse de sus consejos, para encontrar consuelo en sus palabras llenas de sabiduría y dulzura. La misa que oficiaba era más que una simple celebración religiosa, era un encuentro espiritual donde cada palabra, cada gesto, parecía grabarse en el alma de quienes lo escuchaban. Los domingos por la mañana, la iglesia era un santuario. Las velas encendidas alrededor del altar formaban círculos de luz, proyectando sombras místicas sobre los muros de piedra. La llama, vacilante pero fiel, parecía responder a las oraciones de los creyentes que cantaban juntos, acompañados por el órgano que llenaba el espacio sagrado con su profunda música. Cada nota parecía llevar el alma en un ascenso hacia algo más grande, algo más brillante. La voz del sacerdote, profunda y tranquilizadora, se elevaba al ritmo de las oraciones, en perfecta armonía con el corazón palpitante de la comunidad. Pero ese día, algo extraño flotaba en el aire. La iglesia, aunque acostumbrada a rituales y rutinas, parecía más silenciosa que de costumbre, como si también esperara un evento especial. El silencio parecía más pesado, más denso, y el aire tenía una textura extraña, como una tensión invisible, una respiración suspendida. Incluso los pájaros que normalmente cantaban fuera de la iglesia parecían haber cesado sus cantos, sus voces ahogadas en un silencio tan profundo como el que reinaba dentro del santuario. El padre Paul, vestido con su casulla roja brillante, comenzó la misa, pero una extraña sensación lo atormentó. Tenía los ojos cerrados, las manos levantadas, y aún así sentía una presencia indefinible en la iglesia. No podía explicarlo, pero la sensación estaba allí, como una brisa gélida que le acariciaba el alma. Luchó por quitársela de encima, pero sabía que no era solo una preocupación pasajera. Sus manos, que solían levantarse con silenciosa facilidad, temblaron levemente. Fue entonces cuando entró. El gato negro apareció en la puerta, una sombra entre sombras, pero parecía irradiar una luz oscura, un brillo casi sobrenatural en sus ojos. El felino se deslizó silenciosamente, fluido como la niebla, entre las columnas, alisando su pelaje negro como seda a la luz moribunda de las velas. Sus ojos, de un verde profundo, casi luminiscente, miraban inquietantemente el altar. No se había oído ningún sonido, ni siquiera el más leve chasquido de sus garras sobre el suelo adoquinado. Se había arrastrado con una precisión casi mágica, sus pasos apagados, silenciosos como la muerte. Algunos fieles sentados en los bancos voltearon la cabeza hacia él, intrigados. Pero nadie se atrevió a moverse. El animal parecía más que vivo, como un espíritu de otro mundo, una presencia silenciosa que, aunque discreta, inspiraba un respeto instintivo, casi sagrado. El sacerdote, absorto en sus oraciones,
no notó de inmediato la presencia del gato. Pero mientras la misa continuaba, un viento extraño, frío y pesado, sopló repentinamente por la iglesia. Las velas, que solían vibrar con la luz del órgano y los cánticos, comenzaron a parpadear, a vacilar. Titubeantes al principio, luego con más frenesí. La llama danzó una última vez antes de apagarse, una a una. Un escalofrío recorrió a la congregación. Los rostros se volvieron hacia el altar, con la mirada llena de confusión y miedo. El aire se enfrió. La luz, antes cálida y reconfortante, se disipó, dando paso a una oscuridad densa y opresiva. Un silencio sepulcral envolvió la iglesia, como si el aire mismo hubiera dejado de respirar. Las vidrieras, que solían irradiar una luz divina, ahora parecían opacas, su brillo perdido en la oscuridad cada vez más profunda. El normalmente implacable Abbé Paul sintió que el miedo se apoderaba de él. El corazón se le encogió en el pecho, una sensación de asfixia lo invadió. Bajó la mirada hacia sus manos, que, por primera vez en su vida, temblaban bajo el peso de un terror inexplicable. Había visto estas señales en sueños, sombras, presagios, visiones que había ignorado como fantasías de su mente. Pero hoy, todo esto cobraba vida ante sus ojos. Este gato negro, esta extraña presencia, no era una mera coincidencia. El gato finalmente se detuvo ante el altar, con la mirada fija en el sacerdote con tal intensidad que parecía como si el tiempo se hubiera detenido. El padre Paul sintió como si el animal intentara leerle el alma, como si esperara una respuesta, un gesto, algo mucho más grande que una simple oración. El gato se echó entonces en silencio, a pocos pasos del altar, como un centinela vigilando un secreto olvidado. El abad sintió una dolorosa presión en el pecho, como si le faltara el aire. Era como si una fuerza invisible lo oprimiera, impidiéndole respirar, aislándolo en un mundo de oscuridad y miedo. Un miedo que nunca había conocido, un miedo que no provenía de afuera, sino de lo más profundo de su ser. Pero a pesar del terror que lo invadía, el padre Paul sabía que no podía dejarse llevar por el pánico. Tenía que continuar la misa, tenía que mantenerse fuerte, por sí mismo y por los demás. Su voz temblorosa se mezclaba con la oscuridad mientras intentaba rezar, pero las palabras parecían escapársele, como si una fuerza misteriosa se resistiera. La presencia del gato no fue casualidad. El Abbé Paul, tras su rostro sereno y sus amables sermones, llevaba las cicatrices invisibles de un pasado que siempre había querido olvidar. Mucho tiempo atrás, en su pueblo natal, lejos de las tranquilas colinas donde ahora ejercía su ministerio, había presenciado fenómenos extraños. Aún recordaba las noches en que el viento parecía susurrar oraciones en un idioma olvidado, las sombras deslizándose por los muros sin que nadie las proyectara, y los gatos, siempre gatos, que aparecían en las puertas antes de que la desgracia los azotara. Nunca había hablado de ello con nadie. Ni con sus mentores del seminario, ni con los demás sacerdotes. Había aprendido a ocultar sus miedos tras rituales ordenados, a enterrar sus pesadillas bajo textos sagrados. Pero esa mañana, mientras las velas se consumían una a una, comprendió que sus demonios nunca habían dejado de seguirlo. Simplemente estaban esperando el momento oportuno. En sus sueños recurrentes, las llamas titilaban antes de extinguirse, y un frío sobrenatural invadía el altar. Vio los vitrales apagados, el sol ocultándose, y figuras de animales, siempre felinos, observándolo desde los rincones más oscuros de la iglesia. Estas visiones iban acompañadas de una sensación de juicio, como si algo le pesara el alma. Y luego estaba esta profecía, escuchada en su juventud, susurrada por una anciana de manos nudosas que leía presagios en las cenizas del hogar. Cuando llegue el gato negro, la iglesia perderá su luz y aquellos que han olvidado la verdad enfrentarán su juicio. Palabras extrañas que, en aquel momento, le habían parecido mera superstición. Pero hoy, sonaban como una advertencia finalmente cumplida. En la iglesia, el pánico era contenido pero palpable. Los rostros de los fieles, habitualmente vueltos con confianza al cielo, ahora estaban tensos hacia el altar, desgarrados por la preocupación. Algunos miraban al gato como una aparición infernal, otros inclinaban la cabeza, recitando oraciones desesperadas. Un escalofrío colectivo recorrió la nave como una ola invisible. El canto del órgano se había silenciado, roto por una disonancia, y el silencio que siguió fue casi sacrílego. El gato, aún inmóvil, miraba al padre Paul con una fijeza inquietante, como si lo conociera. Como si pudiera leerlo. El abad sintió entonces un cambio en su interior.
Un peso ancestral emergía lentamente, un recuerdo enterrado despertado por el destino. Ya no podía escapar. Comprendió que ese momento no era un castigo, sino una prueba. Y que, tal vez, él era la clave. Avanzó lentamente, sus pasos resonando en la nave vacía. Levantó las manos y respiró hondo, luego, con voz profunda, llena de firmeza y emoción contenida, se dirigió a sus fieles. Hermanos y hermanas, sé que lo que estamos viviendo parece extraño, casi irreal. Pero hay verdades que hemos olvidado, señales que hemos ignorado. Este gato no está aquí para castigarnos. Es un mensajero. Viene a recordarnos lo que hemos perdido, la memoria, la vigilancia, y quizás la verdadera fe. Los murmullos cesaron como si los hubiera aniquilado una espada invisible. Un silencio solemne, casi sobrenatural, invadió la asamblea. Todas las miradas se volvieron hacia él. Rostros paralizados por la expectación, algunos llenos de miedo, otros de confianza. Pero todos esperaban una respuesta. Una palabra. Una luz. Pablo sintió el peso de sus expectativas caer sobre sus hombros como un manto de plomo. En el fondo, sabía que ningún discurso preparado bastaría. Lo que esperaban no era un sermón. Era una verdad. Y esa verdad solo podía surgir de una cosa, la confesión. Se encontraba en una encrucijada, entre la mentira cómoda y la verdad dolorosa. Inhaló lentamente. Su voz temblaba, pero transmitía la cruda sinceridad de un hombre sin nada que perder. Hoy te voy a revelar algo. Una ráfaga de aire inundó la iglesia. Incluso las vidrieras, iluminadas por una nueva luz, parecían estar escuchando. Hace mucho tiempo, en lo que ya no me atrevo a llamar mi juventud, cometí pecados que nunca admití. Traicioné la confianza de quienes me amaban. Negué lo que sabía que era verdad, por miedo. Y este miedo, lo oculté tras la sotana, tras las palabras del libro. Le temblaban las manos. Se le quebró la voz un instante. Luego continuó, más bajo. Este gato, no es un animal cualquiera. Es el guardián de un recuerdo ancestral. Vino, a buscarme. Un escalofrío recorrió los bancos. La atmósfera, densa como la de un tribunal invisible, se volvió casi tangible. Y en ese momento, como si comprendiera su papel, el gato negro se levantó. Lentamente, solemnemente. Sus ojos brillaban con un brillo profundo e insondable, como dos abismos iluminados desde dentro. Bajó los escalones del altar sin hacer ruido y se acercó a Pablo. Cada paso parecía pesar sobre la eternidad. Pablo cayó de rodillas. Inclinó la cabeza, con las palmas abiertas hacia el cielo, en oración silenciosa. El gato se detuvo frente a él. Entonces, con un gesto lleno de extrañeza y gracia, se frotó contra la mano extendida del sacerdote. En ese preciso instante, una intensa calidez recorrió a Paul, irradiando desde su mano hasta el corazón. No era solo una calidez física, sino una luz interior, como si una puerta que llevaba décadas cerrada se hubiera abierto. Un aliento invisible recorrió la iglesia. Y entonces, una a una, las velas volvieron a la vida. Sus llamas, tímidas al principio, se volvieron fuertes y firmes. Una suave luz dorada bañó las paredes, las estatuas, los rostros. El silencio se rompió, no con palabras, sino con las silenciosas lágrimas de algunos fieles, conmovidos sin comprender por qué. Porque sentían, más de lo que imaginaban, que algo sagrado acababa de suceder. Paul se levantó lentamente. Tenía el rostro bañado en lágrimas, pero sus ojos brillaban con una paz renovada. La verdad, siempre debe ser enfrentada, incluso cuando se esconde en la oscuridad. Porque es allí, en nuestra oscuridad más profunda, donde brota la luz más pura. El juicio no viene de arriba, sino de adentro. Y a veces, la redención toma la forma más inesperada. Un profundo silencio le respondió. Pero ya no era un silencio de expectación ni de miedo. Era un silencio de contemplación. De muda comprensión. Los aldeanos comprendieron entonces que este gato negro no era una maldición ni una señal de muerte. Era un recordatorio. Un mensajero de lo no dicho. Encarnaba la verdad que rehuimos, las faltas que ocultamos y esta oportunidad única de reconciliarnos con nosotros mismos. Entonces,
como si hubiera cumplido su misión, el gato giró lentamente sobre sus talones. Bajó los escalones del altar, cruzó la nave central sin prisa y cruzó la puerta entreabierta de la iglesia. El viento alzó ligeramente su silueta, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, engullido por la luz del día. No dejó rastro ni sonido. Solo esta extraña paz. Esta nueva claridad. Y así, en este pequeño pueblo, la historia del gato negro y las velas apagadas jamás fue olvidada. Algunos lo vieron como un milagro. Otros, como una advertencia. Pero todos, sin excepción, aprendieron una lección: a veces, lo que creemos una maldición es solo un espejo que nos muestran para que finalmente nos reconozcamos. Y en el alma del abad Pablo la luz había vuelto a ocupar su lugar.